que más allá de que esta consulta y esta votación del día de hoy sea en un caso en particular, es en un caso general. Por eso digo que es un ejercicio democrático de todo el pueblo. Y si van con esa mentalidad o piensan que con esa mentalidad que ir a una casilla es por alguien en particular, pues no. Hay demasiados y demasiados temas que engloban esta consulta y demasiados individuos a los cuales podría aplicar a priori y a posteriori. ¿Qué me refiero con a priori? Bueno, pues todos los de antes, y a posteriori porque también fijaría un precedente de lo importante que es para el pueblo que se ejerza tal cual la ley sin impunidad y sin injusticia. Entonces ya se dieron cuenta que todo ese discurso barato de oh, que van a ir a votar para no sé qué, que son unos tal, por cual y tal, es nada más una manera de distraer del punto importante. Entonces concentremos voy a decir, nuestro razonamiento y nuestra mente, como siempre les digo, en el fondo y en la sustancia de las cosas o los conceptos, y dejemos la superficialidad, porque a final de cuentas no tienen nada que ver con lo que los superficiales están tratando de decir. Eso solamente es para manipular el discurso, lo cual es muy triste también que estén manipulando el discurso. ¿Por qué? Porque, pues no, o sea, eso es algo injusto. Y bueno, pues a final de cuentas podríamos decir que muy poca difusión hubo por parte de la autoridad electoral sobre esta consulta. Yo creo que muy poca orientación. Hubiera sido increíble que de alguna manera la autoridad electoral hubiera sacado, así como de pronto salió lo de la sana distancia, que todo mundo, su sana distancia, que todo mundo hablaba porque era de una manera como didáctica, fácil de entender, aplicable, se viralizaba en redes. Creo que al INE le faltó haber sacado algún tipo de, vamos a decir, de ejecución de marketing y de publicidad, una estrategia que realmente captara toda la población lo que era esta consulta y de qué trataba, fuera de los dimes y diretes y los señalamientos y la agresividad, que eso no nos lleva a nada. Creo que es triste que sigamos inmersos en un estado de comunicación donde no se le habla al pueblo de una manera clara, cotidiana y contundente, sustentada y argumentada, y solamente se rebusca y se trata de confundir y manipular para que la población no pueda entender qué es y por qué debe o por qué no, o que tome su propia decisión, ¿no? Porque creo que aquí es algo muy individual. Pero si no te explican y te manipulan, pues es muy difícil que tomes una decisión objetiva. Entonces, pues creo que nos hace falta mucho más, mucho más, en el sentido de que la autoridad electoral, ese es mi punto de vista donde falló, no le metió nada de ganitas a la difusión, o sea, como que puso un sitio donde podías encontrar tu casilla, no hubo casi nada de difusión, y creo que tampoco lo hizo, vamos a decir de una manera atractivo, y me refiero a atractivo, no ir o no ir, atractivo que volteáramos a ver de qué trataba. Y por eso puse el ejemplo de la Susana a distancia, porque creo que gracias a ese tipo de íconos y de ejercicios cotidianos que los voltea a ver desde un niño hasta un adulto y que le puede parecer de alguna manera simpático, gracias a todo eso, eso se llama neuromarketing. Es que nos concentramos en algo, lo volteamos a ver y entonces nos interesa investigar. Aquí faltó todo eso. Entonces yo les recomiendo en general, en estrategias de comunicación, buscar mucho más el lenguaje coloquial, cotidiano, de una forma mucho más clara, explicada, y a veces apoyarse con este tipo de cosas, ¿no? Como pueden ser un cómic, una caricatura, un personaje al cual también volteas a ver, que a lo mejor se te hace extraño, pero lo quieres escuchar, o quieres saber qué dice, o de qué trata, o qué hace. Les falta mucho, yo diría en general, y hablo en el mundo, el saber cómo conectar con las personas y cómo comunicarse. Pero pues es algo muy fácil. O sea, yo creo que si tú le preguntas a alguien, si esta es la mentalidad de cómo poder hacer este tipo de estrategias, si tú le preguntas a alguien
de un tema que no conoce, vamos a decir a lo mejor de, ¿qué les gusta? Ah, se encuentra vamos a decir, un doctor con una actuaria. Y entonces el doctor le pregunta, oye, pues es que a mí me interesa saber más de la actuaría, porque tal y tal y tal y tal. Bueno, pues si la actuaria le empieza a explicar con números y fórmulas qué es la actuaría, va a ser un poco más difícil que hasta lo entienda y cuál es la razón de ser de la actuaría. No que si de alguna manera empieza por inducirlo hacia ella y a lo mejor lo hace de una forma chistosa y con ejemplos hasta cotidianos de tu vida diaria de cómo te sirve, pues entonces se podría entender entre la actuaria y el doctor y viceversa, el doctor en alguna especialidad, la actuaria. Pero si hacen todo esto de no dar información, de no hacerlo atractivo, lo digo la autoridad electoral, y luego encima de todo inhiben a quien sí quiere comunicarlo porque empezaron a poner sanciones de que no podía ser publicado en la jornada, que no podía esto, que no podía el otro, y encima salen los otros detractores con manipulaciones y hasta insultar a la población diciéndoles, no voy a terminar porque no tenemos la misma educación ni la misma, podríamos decir, respeto hacia los demás, yo no podría dirigirme de esa manera hacia mi prójimo porque pues es una falta de respeto y es increíble que un expresidente pueda decirle al mismo pueblo que son unos ¿no? Si no hacen lo que él dice. Entonces, vean nada más la diferencia del gran presidente que tenemos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la gran, vamos a decir, ejemplo de falta de educación, de falta de respeto a su pueblo y a su prójimo, de falta de inteligencia que tenemos de ese expresidente, ¿no? Que no tiene ni la mínima mesura de salir a decirles a un pueblo. Yo lo que digo, deberíamos estar más bien indignados hacia allá. Y hablo en general todos. Porque qué tal si alguien hasta del partido de donde era este hombre decidiera ir, que seguramente hay millones o cientos de miles, a votar hoy. ¿Por qué lo insultas? O sea, él tiene el mismo derecho que tú. Y sí, se lo digo a este expresidente que me parece una falta totalmente de ética y de respeto que él quiera manipular e inducir a personas mediante la grosería y mediante la, pues podría decir, descalificación de tomar una decisión que es individual. Eso sí es ser autoritario. Usted, señor, sí está siendo autoritario, señor Fox, porque usted le está diciendo a la gente, o hacen lo que yo digo o son unos Y eso es como imponer su ideología ante un pueblo diverso, de variedades de ideologías y de pensamientos y razonamientos y de un pueblo democrático. Entonces vámonos entendiendo quién es el autoritario, porque hoy vivimos en un estado con este presidente que de verdad hay que hacer un muy buen análisis con Andrés Manuel López Obrador de libertad completa, de expresión, de tránsito, de lo que quieran ustedes llamarle, en un estado que se está buscando que sea de derechos también. Y hablando de Estado de Derechos, es que tengas tus derechos humanos bien respetados, que seas respetado tú como individuo, con tus gustos, con tus preferencias, siempre y cuando no infrinjas la ley y pases encima de alguien. Se está buscando que se termine la impunidad, que se termine la injusticia. De ahí es que vienen todas estas iniciativas que mucha gente también lo ha querido manipular. La iniciativa donde se pide también que el ministro Saldívar se quede porque con él se genera todo un cambio y toda una reforma en el sistema judicial y por eso se le quiere dar continuidad, no de la forma en la que lo manipulan los demás. Y por el otro lado, este decreto que está saliendo prácticamente esta semana, donde también se habla de poder dejar salir a esas personas que no tuvieron derecho a un juicio, que es un derecho, por eso hablo de un país de derechos, donde tú tienes el derecho a un juicio y en un año, años, muchos años, porque ahí pusieron el periodo determinado, hasta década completa, no te dieron un juicio, pues que tengas el derecho, siempre y cuando hayan sido delitos menores, porque también está acotado de esa manera, a poder salir.
porque sigue habiendo muchísimas personas hoy en día en la cárcel que son inocentes y simplemente porque no tuvieron los medios o muchas veces no tuvieron ni la accesibilidad al idioma español por tener sus lenguas y sus idiomas, vamos a decirlo más bien lenguas étnicas, pues como debe de ser, pues eran engañados y a veces los obligaban hasta a firmar declaraciones que ni siquiera habían entendido. Hoy en día hay algunas asociaciones que se dedican a buscar defenderlos, pero con este gran decreto humanista del presidente y por supuesto del licenciado Alejandro Encinas y de la magistrada, ex magistrada, podríamos decir, Olga Sánchez Cordero, pues habla de un ejercicio humanista, progresista, de derechos, buscando abolir la injusticia, buscando de alguna manera abolir la impunidad. Y por eso yo creo que más adelante empezaremos a hablar también de algo que revivirá en la siguiente legislatura, que será todo el tema del ministro Saldívar, que a diferencia de muchos, yo sí entiendo perfectamente bien cuál es la razón de que se quede él y que poca gente lo entiende. Y que así como buscaron un día cambiarle solamente porque buscaron e hicieron, de alguna manera le buscan las lagunas a la ley y cambiaron el IFE al INE para que Lorenzo Córdoba se pudiera quedar más tiempo, porque ya se había de alguna manera terminado. Entonces, haciendo una nueva institución, podías seguirlo teniendo. Estudiense eso, vean cómo lo hicieron. Les va a llamar la atención. ¿Por qué aquí que se quiere hacer con transparencia, sin buscar cambiarle el nombre a nada y sin buscar cambiarle nada a nada, sino más bien decir, es que esta es la voluntad y la explicación del por qué tanta molestia? O sea, no se entiende. Realmente no comprendo, no comprendo el golpeteo cuando son cosas muy lógicas. Por ejemplo, no comprendo el golpeteo también a nivel macroeconómico cuando yo vengo diciendo desde el año pasado, y aquí me preguntan muchísimo esto en las redes, que les dije que iba a contestar, que cómo le había hecho yo el año pasado para dar esta predicción económica. Ahí está el video, está en el Twitter, lo pueden buscar. En el peor momento de la pandemia yo les expliqué lo que iba a pasar en el 21, en el 22, en el 23, en el 24 y hasta el momento se ha cumplido a cabalidad y al pie de la letra macroeconómicamente en el país. Y no es que uno sea divino y no es que uno tenga una bola mágica, es que habemos algunos dedicados a ello, dedicado a las proyecciones, dedicado a analizar variables macro y microeconómicas, factores directos e indirectos, factores cíclicos y contracíclicos de las economías para poder entender qué es lo que va a suceder. Obviamente no somos videntes de los fenómenos naturales ni de los fenómenos de salud, pero si todo marcha cuando haces una proyección conforme al deber ser, se dan los números. Entonces no es magia, no es magia, todo tiene una razón de ser. Y por supuesto para esa persona tan inculta, y lejos de la realidad, que cree que la realidad de México es ir en un auto de su casa de Polanco al foro a grabar y del foro a grabar a su casa de Polanco y que desestima las remesas, que dice que no sabe por qué se le hace tanta fiesta a las remesas, que en lugar de ocupar sus deditos y su tecladito para agradecer a tantos y tantos mexicanos que se fueron de este país a buscar un mejor futuro, gracias, hablando de la consulta, a que por varias décadas ninguno de los mandatarios los volteó a ver para ver cómo tenían una mejor vida y los dejó sumidos en la pobreza, y hoy son los que son, de alguna manera pues sostienen muchos de los hogares de estos países con su trabajo y porque pudieron obtener prosperidad, en vez de dar las gracias, porque aparte se vuelve un circulante del país, ese circulante. Ahorita les voy a explicar un poco más lo de las remesas, a diferencia de este personaje, ¿no? Porque pues este personaje, digo, la verdad es de que qué pena, o sea, porque pudiendo explicar y pudiendo realmente hacer un análisis profundo, diciéndose que es economista y sale en una televisión, en un programa de chismes, pero usa su Twitter como si esto fuera pues una burla, pues yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no meterte y realmente analizar? ¿Qué originó todo este cúmulo de remesas en el país en las últimas décadas? Bueno, pues te lo contesto para que le vayas apuntando, porque hay que irnos al origen. Realmente lo genera la falta de oportunidades, todo el endeudamiento y saqueo
que se dio por décadas en el país, sumiendo a la pobreza y la desesperanza a millones de mexicanos que decidieron buscar un futuro mejor, encontrando cualquier cantidad de vicisitudes, racismo, clasismo y elitismo, porque me encantaría un día, voy a empezar a invitar también, yo creo que pronto, a personas que den su testimonio aquí en cámara de cómo fue su viaje hacia allá, y me refiero a su viaje, todo lo que vivieron, todo lo que fue desde tomar la decisión, cómo pudieron llegar ahí, todo lo que padecieron, dónde los escondieron, si iban en una cajuela, si iban en un tráiler, cómo cuando llegaron se encontraron muchas personas que los hicieron de menos, con actos, vuelvo a decir, racistas, clasistas, elitistas, que eran jornadas laborales en el campo que no tienen la menor idea, con la pizca y con tantas cosas que nos podrían platicar. Digo, como siempre se los he explicado, yo soy un ser humano que desde chiquito fui educado a vivir en la realidad, a platicar con todo mundo, a sensibilizarme y enterarme por lo que el prójimo padeció, está padeciendo y buscar los mecanismos de cómo mejorarle su vida. Entonces, es una falta de respeto para que se entienda por qué yo me molesté tanto con este señor, porque es tener toda una falta de sensibilidad, nada más agarrar el teclado para estar escribiendo tonterías. Y a esos que defiende tanto ese señor son los que lograron o generaron, fueron la fábrica de todas estas personas que tuvieron que irse del país.